En el marco de lo que es la comunicación y concretamente la comunicación lingüística, porque vimos que la comunicación es un fenómeno que trasciende al ser humano, o sea, que no es un invento más del ser humano, pero la comunicación lingüística sí es una creación propiamente humana, gracias a las habilidades que vimos que tenemos, ¿no? Como nuestra capacidad de pensar en signos, de llevar adelante procesos de semiosis, y también gracias al desarrollo de nuestro aparato fonador que nos permite la articulación. Entonces, vimos que esas cuestiones, esos aspectos, digamos, nos habilitaron a desarrollar un tipo de comunicación muy compleja, sofisticada, como es la comunicación lingüística, que utiliza para la transmisión de información códigos lingüísticos, ¿sí? Esos códigos lingüísticos integran el sistema lengua de cada una de las comunidades de habla. En nuestro caso es el español, pero sabemos que el español a su vez presenta variedades a lo largo y ancho del planeta, en diferentes culturas en las que se utiliza esa lengua para que la gente se comunique, ¿no? Para que las personas se comuniquen. Esas diferencias, o también llamadas variedades lingüísticas, se conocen con el nombre de dialectos. Entonces hay un dialecto que es propio del español del Río de la Plata, que es el que, digamos, nos comprende y comprende toda la zona de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, y la zona limítrofe con Uruguay, este, mediante el río Uruguay, ¿verdad? Con ese límite natural. Pero también sabemos que en nuestro propio país hay zonas en las que eh, la variedad del español es otra, ¿verdad? Si bien se habla español, hay hay pequeños matices, tanto en la entonación como en el uso de algunos términos y demás. Ahora bien, hay autores que se enfocaron en el estudio de un tipo particular de comunicación lingüística, que es la comunicación interpersonal, entendiendo que es frecuentemente la forma que utilizamos para comunicarnos en nuestro entorno más inmediato, ¿no? Estamos hablando de la conversación como una de las manifestaciones de comunicación lingüística. Entonces, en este marco aparecen autores que se dedican a estudiar el fenómeno, sobre todo pensando en que la conversación llegue a ser un intercambio que realmente sea efectivo entre los participantes. Esto un poco el otro día lo hablábamos en el sentido de cómo a veces creemos que estamos comunicándonos y en realidad lo que estamos haciendo es transmitiendo algún mensaje, pero quien está del otro lado, digamos, nuestro interlocutor, no llega a cargarlo de significado o no tiene sentido para él o para ella, ¿verdad? Entonces, como para precisar un poquito más esta idea, vamos a abordar hoy el concepto de comunicación interpersonal. Primero que nada, quería recordar un poco esto que también lo estuvimos conversando, en cuanto a que como educadores, como profesores, maestros, tenemos una responsabilidad y un compromiso en relación con aquellas personas a las que vamos a integrar a nuestra aula o a nuestra comunidad de interpretación del mundo, ¿verdad? Que es como me gusta llamarle. Entonces, tenemos un compromiso de que efectivamente logremos comunicación con esas personas, logremos comunicarnos, no solamente para establecer una conversación, sino para enseñar, porque en nuestro rol de educadores, de enseñantes, es necesario que generemos una necesidad en el otro y una motivación a
adquirir ese nuevo conocimiento, apropiarse de ese nuevo conocimiento que estamos poniendo a su disposición. Y para eso es necesario que desarrollemos nuestras competencias comunicativas y que tomemos la responsabilidad de entender que, que cada vez que tomamos la palabra, esto que hablábamos también, instalamos las coordenadas del mundo, de nuestro mundo, e instalamos al otro como un enunciatario o como un interlocutor válido. Entonces esto me parece que es importante considerarlo en términos de responsabilidad, no solamente de docente, sino también responsabilidad ética, ¿verdad? Y humana, ¿no? Por eso ahí en esta primera diapositiva les ponía esta idea, un poquito expresaba esta idea de que siempre cuando hablamos, cuando nos instalamos en el mundo y tomamos la palabra, nos apropiamos del yo, lo cargamos de sentido con nuestra presencia en el mundo y instalamos el resto de las coordenadas temporales y espaciales que dan, digamos, sentido a eso que vamos a decir. Ese acto histórico, según lo proponía Emile Benveniste, que es quien propone esta idea de la teoría de la enunciación, es un acto histórico en el que nos hacemos presente mediante la palabra, y ese hacerse presente involucra mucho más que lo dicho. Es más que el propio texto que digamos que sale, que emitimos en forma oral, por ejemplo, en el caso de, bueno, de la conversación, pero si fuera en el caso de la escritura también, ¿verdad? Un texto que queda allí escrito por nosotros. Ese acto de enunciación comprende todo lo que nosotros somos, nuestra ideología, nuestro posicionamiento político, nuestro concepto en relación al otro. Entonces lo podemos considerar como discurso. El discurso entonces es mucho más que el texto, porque incluye las condiciones de realización de eso que se dice, y o sea, de producción y las condiciones de recepción de lo dicho. Es decir, cómo el otro interpreta lo que digo y qué hace en consecuencia. Por lo tanto, pensar en términos discursivos es pensar mucho más allá del texto, ¿sí? Si bien después nosotros nos vamos a enfocar en el texto porque vamos a trabajar sus competencias como productores y como interpretantes de texto, tenemos que saber que el hecho de hablar, ese acto tan maravilloso que Benveniste eh, lo menciona en términos de acto histórico, de toma de la palabra, nos compromete íntegramente como seres humanos. Entonces, hay que tener ahí una cuota de responsabilidad importante porque cuando estamos hablando con el otro también le estamos asignando un lugar en la posibilidad de intercambiar, por ejemplo, pensamientos, opiniones, ¿verdad? Su propia explicación del mundo. Eso tiene que ver con las relaciones de poder, tiene que ver con la distribución de poder y en el contexto del aula es algo a cuidar bastante, ¿no? La enunciación, entonces, es el acontecimiento histórico en el que se produce el enunciado. Enunciado quiere decir dicho, algo dicho. Entonces, esto lo tomé, como les decía, de Emile Benveniste. Es un acto individual de utilización de la lengua. Cada vez que alguien habla, la lengua como sistema, que es una posibilidad, la lengua existe antes que nosotros nacemos en una comunidad de crianza que a su vez forma parte de una comunidad de habla. Y nosotros,
vamos accediendo al sistema lengua que está por fuera de nosotros y vamos, a partir de ese acceso, de esa apropiación de los recursos y conocimientos lingüísticos, es que nosotros llevamos a cabo los actos de habla o llevamos a cabo el habla como acto individual de toma de la palabra. Gracias a que tenemos, como vimos el otro día, una facultad, tal como le llamaba Saussure, que es la facultad del lenguaje, ¿sí? Por eso ahí ponía yo, antes de la enunciación, la lengua no es más que una posibilidad, porque nosotros nacemos en ese mundo que ya posee, en ese pequeño mundo que es nuestra comunidad de crianza, que ya posee un sistema lengua que utiliza para habilitar la comunicación con otros seres sociales, y vamos a acceder a algunos de los componentes de ese sistema gracias a la mediación que hacen los adultos, interpretando nuestras necesidades y devolviéndonos a nuestras necesidades las formas lingüísticas en las que se dice una cosa u otra cosa, ¿verdad? Nosotros empezamos, somos bebés y hacemos señas para indicar que deseamos algo y el adulto le pone nombre a ese algo y nosotros incorporamos, empezamos a incorporar el nombre de las cosas, que es uno de son los signos, ¿verdad? Eso es uno de los componentes de nuestro sistema lengua. En este marco vamos a distinguir lo que es el desarrollo de la competencia lingüística de lo que es el desarrollo de una competencia comunicativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque una persona puede dominar su lengua, de hecho, a partir de que vamos creciendo, como hablantes nativos de una lengua, tenemos ciertos conocimientos más o menos sofisticados y tenemos una forma de pensar vinculada a esos conocimientos lingüísticos más o menos compleja, ¿verdad? Esa forma de pensar. Entonces, nosotros podemos desarrollar, y de hecho muchas personas desarrollan competencia lingüística, es decir, que llegan a conocer con gran dominio su lengua, y se puede considerar que esa persona es lingüísticamente competente, pero eso no asegura que pueda lograr una comunicación efectiva con otros hablantes de su lengua. Muchas personas saben sobre lengua, sobre su propia lengua, pero aún así no logran comunicarse con los demás o con algunas personas. No logran comunicarse a veces con las personas de su propio contexto de convivencia, pero cuando van a otros ámbitos de acción social, como puede ser la educación, o como puede ser, bueno, un trabajo o una reunión, de lo que sea, no logran poner en uso esas competencias que tienen, por lo tanto, la comunicación como tal se ve obturada, se ve obstaculizada, ¿no? Entonces, nosotros como profes, como docentes, vamos a apostar al desarrollo de la competencia comunicativa, que es mucho más, comprende mucho más que la competencia lingüística. Cuando hablamos de competencia comunicativa, estamos refiriéndonos a saber, aparte de tener los conocimientos de la lengua, que esa es la competencia lingüística que les mencionaba antes, saber qué decir y cómo decirlo, sobre todo atendiendo a la situación de comunicación en la que estamos participando, atendiendo a los participantes de esa situación de comunicación, los interlocutores, atendiendo también a las condiciones de producción de los mensajes, posibles intenciones y motivaciones, tanto de nuestra parte como del otro, ¿verdad? De los otros participantes. Vamos a considerar también el conocimiento que el otro tiene del mundo, no solamente su competencia lingüística, sino también su conocimiento del mundo. Pensemos en un aula, pensemos en una clase de biología,
de cualquier asignatura, pero pensemos en biología, por ejemplo, y nosotros para poner a disposición del otro de un conocimiento en relación en el marco de esa materia, tenemos que tener la certeza de que posee ya un conocimiento del mundo que le permite acceder a ese nuevo conocimiento. Entonces, para eso es necesario que hayamos habilitado instancias de diálogo genuino. Y con esto me refiero a instancias de encuentro de los pensamientos, como hablábamos el otro día, ¿no? En este sentido, pensar el diálogo como el encuentro entre pensamientos. Cuando los pensamientos se encuentran, mediados por la palabra, claramente van a ser de alguna forma afectados. Es decir, que lo que yo pensaba va a verse afectado por lo que el otro piensa, y ahí es donde tenemos las oportunidades de generar significados compartidos, de acordar y de negociar significado en relación a las cosas del mundo, como puede ser conocimiento del campo de la biología o de cualquier otra área del conocimiento, ¿sí? Entonces, en este marco de desarrollar competencia comunicativa, es que vamos a hacer foco hoy en la conversación como una de las manifestaciones de la comunicación lingüística y como un proceso necesario para asegurar la vida en sociedad, para mantener los vínculos y para generar vínculos sociales, ¿verdad? Porque sabemos que somos, básicamente, además de animales, somos animales que necesitan de otros de la misma especie para no solo convertirse en seres humanos, sino para sobrevivir. Entonces, la conversación viene siendo una herramienta bastante necesaria en este sentido. Forma más frecuente en las que nos comunicamos como seres humanos y como seres sociales es la conversación. Es mucho más que intercambiar turnos de palabra, esto ya se los había mencionado. Podemos intercambiar turnos de palabra con una persona con la que convivimos durante mucho tiempo y sentir que nunca llegamos a comunicarnos efectivamente. Podemos intercambiar turnos de la palabra, de hecho lo hacemos en nuestras vidas cotidianas con tantísima gente, con tantísimas personas, porque necesitamos, y esto es algo absolutamente funcional, asegurar nuestra pertenencia a determinados sitios y nuestra vida en un mundo, ¿verdad? En el que existen otros. Entonces, conversamos en el sentido de intercambiar turnos de la palabra, pero si entendemos la conversación como realmente una manifestación de comunicación lingüística, vamos a apostar a que esa conversación con algunas personas, pero sobre todo con nuestros estudiantes, sea efectivamente una comunicación tendiente a la cooperación, ¿verdad? O entendida como cooperación. Y que cuando conversamos con ellos, con los estudiantes y las estudiantes, efectivamente exista una cooperación entre los participantes para cargar de sentido lo que sea que se esté diciendo, lo que sea que se esté intercambiando en términos de información, ¿sí? Uno de los autores que puso foco en esto y que hizo un desarrollo teórico bastante interesante es un autor llamado Gris, bueno, de apellido Gris, que desarrolló una teoría en la que postula 4 máximas, conocidas como las máximas de la cooperación, entendiendo que para que la conversación sea efectiva, lo que tiene que pasar es que los participantes respeten esas 4 máximas, o serían como 4 máximas o normas, ¿verdad? O aspectos a tener en cuenta a la hora de conversar, ¿sí? Le llamó entonces máximas de cooperación, se conoce como las máximas de Gris. Si ustedes ponen en Google las máximas de Gris, les aparece bastante información en relación con esto.
bastante bibliografía. Pero ahora lo que vamos a hacer nosotros es ver cuáles son esas 4 máximas y conversar un poquito en relación a ellas. Esta teoría Gris la postuló en el año 1975 y las máximas son la máxima de cantidad, de calidad, de relación y de manera. ¿Qué es lo que decía, lo que propone este autor? Lo que decía en ese momento, que para que la conversación entre personas sea efectiva en cualquier círculo social, y siempre que haya en juego algún tipo de información, es decir, algún tipo de novedad, es decir, que alguno de los hablantes va a decir algo que el otro no sabía todavía, es necesario que se respeten estas 4 cuestiones, estas 4 máximas. Cuando habla de máxima de cantidad, refiere a decir solamente lo necesario y nada más. Muchas veces cuando hablamos más de la cuenta, ¿no? Es decir, que hablamos de lo que sabemos y lo que queremos transmitir, y también de otras cosas que no vienen al caso, ¿verdad? Que es información que sobra, que no es necesaria para el otro, ¿sí? La otra máxima, la segunda máxima que postula es la máxima de calidad, que tiene que ver con únicamente decir cosas de las que tenemos evidencia o que podemos comprobar de alguna forma. Es decir, por ejemplo, no transmitir información basada en rumores, ¿no? O en suposiciones, sino que la información que transmitimos al otro, efectivamente nosotros podríamos, si fuera necesario, dar cuenta de que es veraz, de que hay veracidad en eso que decimos, ¿sí? La otra máxima, la máxima de relación, tiene que ver con decir únicamente lo que tenga que ver con lo que se está hablando y con el contexto en el que se da la comunicación y no otra cosa. Es decir, que la información que ponemos a disposición del otro esté situada. Es decir, que en ese contexto de comunicación, efectivamente eso que decimos tenga sentido, ¿no? Y por último, la máxima de manera tiene que ver con la forma en que decimos las cosas. Se puede decir lo mismo de diferentes maneras y en un caso transmitir una información que el otro recibe e interpreta y negociamos significado y demás, o decir de otra manera la misma cosa y terminar hiriendo al otro, por ejemplo, ¿verdad? Afectándolo en sentido negativo de alguna manera. Entonces, tiene que ver con la forma en que decimos las cosas. ¿Qué pasa? Que, ¿por qué Gris se enfoca en esto y hace tanto énfasis y bueno, y desarrolla toda una teoría al respecto? Porque cuando nosotros hablamos, va a decir el autor, cuando conversamos con otras personas, la persona con la que estamos conversando, a medida que nosotros vamos diciendo una cosa, va realizando inferencias. Lo mismo que cuando leemos. Nosotros vamos leyendo un texto y vamos realizando inferencias. Esto quiere decir que, basados pura y exclusivamente en la información que el propio texto nos brinda, nosotros nos adelantamos y nos hacemos unas expectativas en relación a la información que viene o a la información faltante, pero que podemos recuperar por lo que el otro dijo. Esto es lo que se conoce con el nombre de hacer inferencias, con el nombre de inferencias, pero dice Gris, cuando alguna de las máximas, de esas 4 máximas que postuló, no es respetada, el otro no tiene la posibilidad de hacer inferencias, que sería lo esperable en cualquier conversación o en cualquier acceso a un texto, ¿no? También en formato escrito. Entonces lo que hace es un tipo particular de inferencias, que serían como unas inferencias
digamos, que pueden llegar a ser bastante nocivas para quien está participando de esa instancia de conversación, que es lo que él denomina implicaturas conversacionales. Él dice que en este caso, cuando nosotros no contamos con la suficiente información, o cuando tenemos más información de la necesaria, o cuando lo que dice el otro no es comprobable de ninguna manera, o cuando lo que dice el otro lo dice de una forma, por ejemplo, mediante la ironía, mediante el sarcasmo o directamente la mentira, lo que nosotros hacemos es implicaturas conversacionales que nos llevan a suponer algo que efectivamente no es así, ¿verdad? Añadimos un significado a lo dicho que no concuerda con el significado real que el otro le había atribuido, que quien está hablando le había atribuido. Y ahí aparecen los malos entendidos entre las personas, ¿no? Las, los Profe, desencuentros. interpretamos mal ahí. Lo que está Claro, queriendo decir es que estamos interpretando mal lo que nos están queriendo transmitir. Una cosa así. exacto, 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 exacto. Pensemos, por ejemplo, voy a pensar un ejemplo bien, bien práctico y cercano a la vida de cualquiera de nosotros. Supongamos que en un vínculo de pareja, uno de los integrantes le dice al otro, tenemos que hablar, ¿no? Y bueno, el otro se dispone a hablar y comienza la conversación y la persona que pidió para hablar, ¿verdad? Dice que, mira, en realidad yo lo que te quería decir o lo que te quiero decir es que estoy pensando que necesito volver a hacer las actividades que estaba haciendo antes, ¿no? Necesito retomar em, mis estudios y bueno, las actividades que realizaba, los grupos a los que estaba yendo y demás, porque siento que estoy demasiado enfocado en esta relación y que he dejado todo y bueno, el otro interrumpe y dice, me vas a dejar. ¿Por qué? Porque la persona no dijo en ninguna parte de lo que dijo, de su elocución, no dijo en ninguna parte que tenía una intención de separación. Porque el otro responde así. Y fue su interpretación, fue, no sé. Pero ¿qué lo lleva a interpretar eso? Vieron que ahí eso que pasó es de lo que Gris habla cuando habla de implicatura, ¿no? Le puso un significado a lo que dijo la otra persona que no estaba en lo que dijo. No, en ningún momento dijo, quiero plantearte una separación, ¿no? Y Pero el porque contexto de la conversación fue eso, o el, sea, la intencionalidad con la que la muchacha quería tener esa conversación era esa. ¿por qué? ¿Por qué decís eso? Y porque ella estaba presentando argumentos como para tirar esa idea. ¿Viste que no? ¿Viste que ahí aparece el supuesto, ¿no? Ella Sí, no lo dijo. Y eso es lo que hacemos. Suponer, suponer, ¿verdad? A partir de información que no está dada. Porque si efectivamente la intención de esa charla era proponer una separación, lo que se tendría que haber dicho, básicamente, si estuviéramos considerando las máximas de Gris, es, mira, lo que te quiero decir o lo que te voy a decir es que me quiero separar, quiero que nos separemos. No dijo eso. Sin embargo, el otro lo interpretó así. Y es porque asoció el hecho de que la persona dijera que quiere retomar actividades anteriores a la relación, que estaba llevando a cabo anteriores a la relación, o que necesita un tiempo para sí mismo o sí misma, interpreta eso
como argumentos para romper la relación, para separarse. Ese tipo de cosas son las que hacemos en forma bastante habitual en las conversaciones, ¿no? Ese fue un ejemplo, pero piensen eso en conversaciones de todo tipo, no solamente en una conversación de pareja, que fue un ejemplo bastante simple dentro de todo, sencillo. Pero incluso podría ser que en esa misma charla no solo dijera el interlocutor, te querés separar o querés que nos separemos, sino hasta tenés otro, no me querés más, etcétera, etcétera, ¿no? Y esas cuestiones que parecen ser tan habituales, no deberían ser tan habituales si nosotros nos atuviéramos a estas máximas que propone Gris, porque si nosotros efectivamente limitáramos nuestra elocución a lo que queremos decir y nada más, y el otro también tuviera conocimiento, ¿verdad?, de que lo que quisimos decir es eso y no tiene por qué hacer ningún tipo de implicatura, no tiene por qué suponer lo que no fue dicho, no habría ningún problema en esa conversación, ¿verdad? Podría seguir esa conversación y lograr acuerdos entre ambos, etcétera, etcétera. Porque no había, por lo menos basándonos en el texto, en lo dicho, una intención manifiesta de romper con la relación. Entonces, fíjense si tenemos que cuidar estas cuestiones, ¿no? Cuando en todas nuestras relaciones, todos nuestros vínculos, pero a mí me interesa particularmente insistir en el vínculo con nuestros estudiantes, ¿no? Imaginemos una situación en un ámbito educativo, ¿no? Supongamos que el profesor o la profesora llega a la clase después de que los estudiantes hicieron un escrito, ¿no? Ya lo corrigió y llega a la clase, están todos expectantes de, bueno, cómo les fue en el escrito, ¿no? Estoy pensando en el liceo concretamente, que siempre estábamos expectantes de cómo nos había ido en los escritos. Entonces llega el profesor y dice, profe, ¿cómo nos fue? Dice ahí alguno por ahí, ¿no? Y la profesora o el profesor dice, la verdad que todos ustedes no sé cómo llegaron al liceo. O sea, sufrí corrigiendo esos trabajos. Hasta pensé en dejar la docencia. ¿Qué piensan ustedes que pensarían los jóvenes que están allí? Y que las notas fueron desastrosas, que van a ser 1 y 2 como mínimo. Pero no solamente que fueron desastrosas las notas, porque ella está dando más información Sí, de la sí, sí. necesaria, ¿no? Está Sentimiento diciendo, de inferioridad. claro, porque que podría haber pasado, o sea, la misma situación y la profesora entra, ¿no? Profe, como no fue, la verdad no le fue muy bien. La verdad, las notas oscilan entre el 1 y el 2 y vamos a tener que pensar juntos qué hacer con esto, porque claramente em, hay un conocimiento que no está y vamos a tener que ver cómo lo encaramos como grupo. No es lo mismo que la profesora diga eso, ¿verdad? Ahí está la manera en que lo dice. Exacto, viste que ahí está, aplica la máxima de manera, o sea, es horrible lo que está diciendo, pero que la profesora le diga, vamos a pensar juntos cómo resolver esto, ¿no? Que la profesora diga en su discurso y asuma, hay un conocimiento que no está ahí, no está culpando a los estudiantes, sino que está diciendo esto es un tema que nos compromete a todos nosotros, ella incluida o él, ¿verdad? Profe. Los chiquines igual van a tener la información de que se sacaron bajo, pero no están siendo atacados directamente, porque cuando les dice que
que se sintió mal al corregir, que hasta pensó en abandonar la docencia y demás, y que no sabe cómo llegaron ahí, en realidad toda esa información no era necesaria, ¿no? Y esa información, lo que hizo con esa información fue atacar directamente la imagen de los estudiantes, que ahora vamos a hablar de eso ahora, a continuación. ¿Sí? Entonces, la situación es, el evento es el mismo, un escrito que todos sacaron bajo, pero, y una profesora que comunica eso, o un profesor a sus estudiantes, pero la forma en que lo dice y la cantidad de información que pone a disposición es distinta. Incluso la máxima de calidad también está siendo violada, no está siendo respetada, cuando dice, no sé cómo llegaron acá, ¿verdad? Porque está poniendo en duda algo que no puede verificar, que no puede comprobar. Como el tema de la capacidad también de ellos. Exacto, exacto. Está poniendo en duda que hayan llegado al liceo y eso a su vez pone en duda toda una formación anterior y toda una cuestión que tiene que ver con las capacidades de las personas. Entonces es bastante agresiva, ¿no? Termina siendo muy agresiva esa intervención de la docente, ¿no? O del docente. Cuando no se respetan estas máximas, como les venía diciendo, como el caso que vimos recién de la prof, ¿verdad? O del profe, lo que sucede es algo que fue estudiado por Erving Goffman, es un sociólogo. En realidad, él lo estudió a esto como para entender cómo es que se conservan y se cuidan las relaciones sociales en un grupo. Y concluyó que todos los seres humanos tenemos dos grandes necesidades que deben ser respetadas por el otro. Bueno, lo que dice este autor, Goffman, es que en verdad, cuando todas las personas tenemos dos grandes necesidades. Por un lado, ser apreciado o ser reconocido como una persona, como un ser humano válido, ¿verdad? Ser reconocido por los otros. Esa es una necesidad inherente de los seres humanos y en el vínculo social, en los vínculos sociales que contrae o de los que participa, va a tratar de que eso sea así, de ser reconocido, ¿no? A eso le llama Goffman imagen positiva. Y por otro lado dice que la otra gran necesidad que tenemos es la necesidad de libertad. En este sentido, cuando habla de libertad, está hablando de que el espacio nuestro no sea tomado por otros, que se respete nuestro espacio, ¿sí? Que se respete, cuando digo espacio, no es solamente el espacio físico, sino que el espacio, en este sentido, también incluye nuestras ideas, nuestras experiencias, nuestros secretos, o sea, todo lo que nosotros somos, que nadie venga a querer, digamos, meterse sin ser invitado por decirlo de alguna forma. A esto le llaman el imagen negativa. Entonces, según este autor, todos los seres humanos, para llevar a cabo procesos grupales, para participar de procesos grupales, necesitamos, por un lado, ser reconocidos y por otro lado, no ser molestados. No ser molestados o sentirnos libres, en un sentido de analogía entre ambas cosas, ¿no? Esto le llama la necesidad de ser reconocido, imagen positiva, y la necesidad de no ser molestado, imagen negativa. No le llama negativo porque sea negativo para la persona, sino porque tiene que ver con una negación de no permitir entrar al otro, al espacio al que no fue invitado, ¿no? En ese sentido es imagen negativa.
Los autores que estudian la conversación como un proceso de comunicación en el que se produce una interacción más inmediata entre las personas, postulan también que al no respetarse las máximas de la conversación como cooperación que propone Gris, retoman estas ideas de Goffman y dicen, deriva eso en la afectación de la imagen del otro. De alguna manera va a derivar en la afectación de la imagen. ¿Y qué pasa con esto? Que afectar la imagen positiva o negativa del otro, cuando estamos hablando de niños, niñas, adolescentes, estamos hablando de personas que están construyendo su subjetividad y que su imagen sea afectada, alguna de estas imágenes, por un adulto que tiene poder, por el hecho de estar en un lugar asimétrico, ¿verdad? Por ser el profesor, por ejemplo, o el adscripto, el padre, la madre, etc., puede afectar severamente esa construcción de la subjetividad, con perjuicios que pueden prolongarse en el tiempo, ¿no? Y que pueden hasta tener consecuencias futuras, nada saludables para el individuo. Entonces, nosotros como adultos responsables de nuestra palabra y de nuestra intervención en la vida del otro, vamos a cuidar no afectar ninguna de las dos imágenes de las personas con las que estamos integrando esa comunidad que es el aula, ¿verdad? Esa comunidad de interpretación del mundo. Para hacer esto, para cuidar la imagen del otro, aparece otro autor después, que es Leach, en 1983, que postula lo que llama máximas de cortesía, que dice que para cuidar al otro y para cuidar la imagen del otro, tenemos que aplicar algunas normas al hablar. Y bueno, desarrolla estas 6 máximas: la máxima de tacto, la máxima de generosidad, la máxima de aprobación, la máxima de modestia, la máxima de acuerdo y la máxima de simpatía. Pero, resumidas cuentas, lo que propone Leach es que siempre que conversamos con otros, siempre pongamos al otro por encima de nosotros. Básicamente es eso. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Cómo lo interpretan ustedes? Como que es una forma de tratarlo con respeto, no rebajarlo. Bien, Capaz. incluso cuando lo que sea, cuando la respuesta del otro no sea de tu agrado, ¿no? Claro. Tener tolerancia en sí. Ahí está, tener una capacidad de tolerancia, en el sentido de que puede que no estés de acuerdo con lo que el otro dice, y que incluso veas que el otro está violando las máximas propuestas por Gris y está hablando de más, o está diciendo cosas de las cuales no tiene evidencia, está tirándote un chisme, qué sé yo, ¿no? Aún así, siempre priorizar que la palabra del otro, digamos, sea considerada válida en ese intercambio para evitar afectar su imagen. Es decir, no decirle, por ejemplo, mira, en realidad hablás porque tenés boca, no sabes nada, sos un chusma, qué sé yo, ¿no? Ese tipo de cosas. U otras, pero estoy pensando como si te estuviera diciendo un chisme, ¿no? Entonces, si nosotros aplicamos estas máximas de cortesía, podemos evitar afectar la imagen, tanto positiva como negativa del otro, y de cierta manera lo que estamos haciendo es cuidando a nuestro interlocutor, cuidando al otro, ¿no? Esto, bueno, obviamente que no son tantas personas que están al tanto de estas cuestiones y que las aplican, ¿no? Pero pensemos, si todas las personas
cuando participamos de cualquier conversación, aplicáramos estas máximas, tanto las de cooperación de Gris como las máximas de cortesía de Lich, bueno, otro sería el destino de las conversaciones y los resultados de las conversaciones, ¿no? Son unas cuantas máximas, Rosana. Sí, pero son todas apuestan a lo mismo, por eso les decía que en verdad a lo que apuntan es a poner al otro por encima, no porque valga más, no es eso, no se trata de eso, sino en la instancia de la conversación, prestar especial atención al cuidado del otro, ¿no? Por eso vieron, fíjense la máxima de simpatía que dice, minimiza la antipatía entre tú y el otro, ¿no? Minimiza. En la máxima de acuerdo, minimiza el Esa es más difícil. desacuerdo. Minimiza el Esa es desacuerdo. difícil. Es difícil. Sí. Máxima de modestia, minimiza tu propio elogio. Claro. ¿No? Vieron que está escrito, cada una de las máximas está postulada a partir de lo que hay que minimizar y después está lo mismo dicho, pero en sentido contrario, ¿no? Minimiza tu propio elogio, maximiza tu propio desprecio, ¿no? Sí. Es decir, que intentar ubicarse desde un lugar que no sea desde la arrogancia, ¿no? Sí. De ser poseedor de la verdad absoluta. En ningún caso. Pensemos en el liceo, por ejemplo, y nosotros estamos dando una clase de, no sé, matemática. Nosotros tenemos un conocimiento científico, ¿no? Y hay evidencia de ese conocimiento y podemos comprobarlo y demostrarlo mediante cálculos y qué sé yo, de que las ecuaciones son tal y cual cosa, ¿no? Y que sirven para tal o cual. Lo tenemos ese conocimiento que es académico. Tenemos enfrente a unos otros que no tienen ese conocimiento. ¿Ah? Aún así, cuando nosotros ponemos a disposición del otro de esos conocimientos, tenemos que tener la humildad suficiente para que el otro pueda cuestionar ese conocimiento y no nos crea, ¿no? Y tener que, bueno, generar una negociación de significados que tal vez nos lleva un poco más de esfuerzo, pero nunca desde la imposición. No, mirá, en verdad vos no sabés nada, yo soy el que tengo el poder, porque tengo el conocimiento, y vos lo recibís y te callás la boca, o te quedás por fuera del conocimiento y repetís el año, y bueno, capaz que el año que viene otro profesor te hace entender lo que es una ecuación, ¿verdad? Eso no podría pasar si tenemos en cuenta estas máximas de cortesía, ¿sí? Que es como ubicarnos en un lugar desde la humildad, ¿verdad? Desde, bueno, manejo un conocimiento que está basado en evidencia científica, lo pongo a disposición, pero entiendo que el otro no lo pueda, no lo quiera o todavía no esté preparado para recibirlo o lo cuestione. Puedo entender eso, puedo aceptarlo, puedo minimizar, ¿no? el desacuerdo, ¿sí? Puedo minimizar mi propio beneficio, que la máxima es generosidad, ¿verdad? Mi beneficio es que todos aprendan y que pasen de clase sabiendo, ¿no? Lo que yo enseño en esa asignatura y durante ese año. Bueno, y bueno, como una pequeña conclusión, en todo caso, como comunicadores, los docentes y educadores debemos tener claro que lo que nosotros decimos es recibido por otros que pueden comprenderlo en el sentido en que fue dicho o no, y que la manera en que algo es dicho al otro puede afectar su imagen de forma tal que repercuta no solo en su posible respuesta en ese momento concreto de la conversación, sino incluso en su concepto sobre sí mismo.
Por lo tanto, considerar estos estudios y otros sobre lo que pasa en los intercambios verbales entre las personas y las opciones que toman los interlocutores al decidir qué decir, cuánto decir, cómo decirlo, así como en qué sentido completar la información no dicha, puede ser fundamental a la hora de asegurar el éxito en los procesos de comunicación en los que participamos. Un poco como para dejar de conclusión. Que la máxima esa del acuerdo es difícil de llevar. Yo como una abogacía es la que tenés que intentar cuando estás en acuerdo con la otra parte. Vos la tenés la tenés que quebrantar a esa máxima directamente, ¿no? Violarla. Dependiendo del tema. Hay alguno que busca acuerdo, en otro querés que no, no lográs con esa máxima. Exacto. Pero bueno, es diferente porque ahí en ese caso vos estás en un ámbito de trabajo, de acción, en el que, bueno, la especulación, estas implicaturas de las que hablaba Gris, en realidad sirven, son funcionales porque es un trabajo específico que haces, que tenés que convencer incluso no teniendo la verdad, ¿no? Sí. ¿No? Muchas Pero, veces así. pero ahí, claro, estamos hablando de la conversación, digamos, em, corriente, ¿no? Más corriente, ¿no? No, en ese caso no, porque ese es un uso del lenguaje específico, es como el uso del lenguaje que hace un político, ¿no? Ah. No vamos a esperar que respete las máximas, porque va a decir más información de la que tiene que decir, lo que le convenga, obviamente. Va también a decir, muchas veces va a violar la máxima de calidad, va a decir cosas de las que no tiene prueba, porque va a estar haciendo uso de la retórica, ¿no? Y del arte del buen hablar, como decían los griegos, ¿no? Si va a elaborar un discurso que persigue, que tiene un fin persuasivo, y ahí es como también en la publicidad, ¿no? El tipo de discurso que se utiliza. Genera unas necesidades en las personas que no estaban antes, ¿no? Entonces, para eso tiene que apelar a las falacias, por ejemplo, ¿no? A la exageración, a la mentira. Publicidad engañosa, lo que decimos muchas veces. Toda la publicidad es engañosa, ¿no? Sí. Pero bueno, pero esos son usos particulares, eso iría en otro estudio que podríamos hacer del lenguaje persuasivo, ¿no? O sea, que claramente se utiliza con o sea, la persona es consciente de que está diciendo más de lo que tiene que decir o que lo está diciendo de una manera que no es la mejor para no afectar la imagen, porque de hecho, por ejemplo, pensemos en los discursos políticos de campaña, por ejemplo. Muchas veces el que está hablando, el que está dando el discurso, un candidato a algo, utiliza justamente ex profeso la afectación de la imagen del que no los vota, ¿verdad? Del contrincante, ¿no? Porque justamente para, digamos, quitarle veracidad a lo que pueda decir después el otro, ¿no? Pensemos en un debate también, ¿no? También pasan esas cosas. Pero esos son juegos del lenguaje, según como lo menciona Wittgenstein, son juegos del lenguaje que se utilizan ex profeso, ¿no? que se utilizan intencionalmente. Pero nosotros ahora estamos hablando de la conversación como una de las manifestaciones de la comunicación entendida como cooperación entre los participantes y llevando todas estas cuestiones más teóricas al terreno en el que nosotros nos vamos a manejar, para el que ustedes se están preparando, que es el terreno del aula, ¿no? Como profes, y bueno, ahí nosotros tenemos que tener especial cuidado, ¿no? Ahí no queremos ganar un juicio, ni queremos un voto político, ahí queremos que las personas aprendan y que las personas accedan a unos conocimientos que aún no tienen sobre la materia que sea, ¿no? Entonces, vamos a tratar de ser
lo más cuidadosos posibles, porque además sabemos que esas personas están construyendo su subjetividad, es decir, su ser sujeto, por lo tanto, sus formas de ser y estar en el mundo, de pensarse y de pensar el mundo y de vincularse con los demás. Entonces nosotros como adultos tenemos una enorme responsabilidad en este sentido y es importantísimo que consideremos todas estas cuestiones inherentes a la competencia comunicativa, ¿no? Que tienen que ver con que seamos muy buenos comunicadores. ¿Esto se aprende? Sí, claro, se aprende y se desarrolla y se va reaprendiendo durante toda la vida a mejorar nuestra capacidad de comunicarnos. Si no somos buenos comunicadores, no somos buenos enseñantes, Ulises, piénsenlo, pero si no logramos que se genere un diálogo con el otro, y lo que hacemos es transmitir información. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros mismos que, como hablábamos en la clase pasada, que tuvimos algún profe, alguna profe, que fue todo el año que nosotros asumíamos o sea, aceptábamos que era una persona muy capacitada en la materia, sabe un montón, decíamos, no sabe un montón, o lo que sabe esa profe no sabe lo que es, pero salís de la clase y no te queda nada, ¿no? O sea, no hay manera de que eso que sabe nos llegue. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que falla ahí? ¿Falla el conocimiento de la profe? No, ella lo tiene el conocimiento, lo tiene y lo tiene muy bien y se ha apropiado muy bien del conocimiento, pero no logra comunicar efectivamente, ¿verdad? Logra transmitir información, no logra comunicar efectivamente. Hay una diferencia entre esas dos cosas, ¿no? El propio Wittgenstein, que el otro día les hablaba de él por esta afirmación que hace de que solo existe lo que se puede nombrar, no sé si recuerdan esto, tuvo un intento de ser profesor y fracasó, porque saben que no era buen comunicador, o sea, era un filósofo del lenguaje, era un excelente pensador, sus pensamientos y sus teorías son reveladoras, ¿no? Son además de referencia de muchos autores posteriores y dentro de la lingüística y de la filosofía de muchísimos pensadores y estudiosos han estudiado la obra suya y la han aplicado y la han cuestionado también y demás, pero cuando quiso enseñar tuvo problemas muy serios, incluso tuvo denuncias por parte de los padres de los estudiantes porque entendían que los maltrataba por medio de la palabra. No lograba comunicarse con los estudiantes, porque empezaba a explicar una idea y cuando veía que no le estaban entendiendo, que su pensamiento era absolutamente complejo, ¿no? Absolutamente complejo. Una mente superior en todo sentido, pero sin embargo, cuando, claro, ponía a disposición de los estudiantes de algún conocimiento, ponía ejemplos, hacía dibujos en el pizarrón para explicar y qué sé yo, los estudiantes no entendían y él se enojaba mucho, le daban ataques de furia cuando veía que no estaban entendiendo, porque se preguntaba y le decía a los estudiantes cómo es que no podían entender algo que estaba frente a sus narices, algo tan simple, ¿no? Pero no lo podían entender. Y que no lo pudieran entender tenía que ver con que él no lo podía decir de una forma acertada, es decir, él no estaba logrando comunicarse efectivamente. Y sin embargo, es considerado un genio, ¿no? En cuanto a su pensamiento. O sea que el saber, desde el punto de vista de la disciplina, no asegura en absoluto que podamos enseñar o que logremos enseñar, ¿no? Poder, podemos, sí, pero tal vez no lo logramos. Y eso tiene más que ver con la comunicación que con el conocimiento que poseemos.
¿sí? Por eso es fundamental que en esta clase, en lengua, hablemos sobre estas cuestiones, porque tal vez no son cuestiones que hablen en otras asignaturas, ¿sí? Tal vez en didáctica puedan hablar un poco, pero no con este tratamiento del tema. Muy bien. Voy a mostrarles un ejemplo de una conversación rapidito, la vamos a hacer entre todos y vamos a ver si podemos aplicar todas estas cuestiones en una conversación. Bueno, voy a compartir la pantalla si les muestro el ejemplo. Este ejemplo que dice ejemplo 2, ¿sí? Vamos a leer ese. Acá hay 3 ejemplos, vamos a leer este que dice ejemplo 2. ¿Está bien? ¿Lo están viendo? Sí, se ve, Da. ejemplo 2. Bueno, vieron que hay dos hablantes que yo llamé A y B. ¿Está bien? Y el hablante A dice, si no fuera porque conozco a tus padres, hablante B, ¿y qué tiene que ver eso? No quiero hacerlo. Sabes bien que es tu obligación. No, me parece una bobada. No seas atrevida. Si quiere, écheme. ¿Vas a hacer lo que te pido, te guste o no? No. Dame el celular. Es mío. Claudia, ve y llama a Pedro. Bien. Esta es una conversación transcripta y les pregunto a ustedes en qué contexto les parece que se puede haber dado. ¿Quiénes creen ustedes que podrían ser los participantes? No, por supuesto, nombres, sino qué relación podría haber entre ellos o ellas. Y qué pasa en relación a las máximas y a la afectación de la imagen. Tiro lo primero, participante, estudiante y profesor. Por Bueno, ahí podría ser. podría ser, ¿qué elementos te hacen pensar eso? ¿Qué elementos? Sabe que es tu obligación, no me Bien, parece una bobada, podría ir por ahí. bien, bien, Y bien. si quiere, écheme, eso también, porque es Sí, la típica de salón cuando se pone. sí, bien, bien. Bien, hay varios elementos, entonces podemos afirmar que hay varios elementos en el texto que nos permiten inferir que se trata de una situación de aula, ¿no? Dada en una clase. ¿Sí? Entonces, estudiante, profesor o profesora, ¿no? ¿Hay algún elemento que nos permita saber el género de quienes están hablando? Cuando le Una, es atrevida. Atrevida, ahí está. O sea que sabemos que una mujer. la hablante B es género femenino porque le dice no seas atrevida y no le dice no seas atrevido, ¿no? Otro elemento que también lo obtenemos del propio texto, de la propia conversación. Después, en cuanto a la afectación de la imagen, pensemos que la afectación de la imagen puede ser en la imagen positiva o la imagen negativa. La imagen positiva, recuerden que es la necesidad de ser reconocido y aceptado. Y la imagen negativa es la necesidad de no ser molestado, de que se respete su espacio, ¿no? ¿Qué les parece en ese sentido? ¿Hay afectación de la imagen en alguno de los casos o en ambos? Afectación quizás negativa, porque está invadiendo en cuanto le está pidiendo su elemento, su celular, y lo hace imponiéndose. Es tu obligación, no fundamenta, no. Directamente es más una orden lo que está diciendo. Me parece, la veo más clara negativa, por ahora, no sé. La imagen negativa, la imagen de la necesidad de libertad que decíamos, Sí, ¿no? De ser respetado, de que no se invada el espacio. Bien, ahí se ve claramente con lo del celular, sí. ¿no? Después también, en cuanto a la imagen positiva, fíjense cuando dice, si no fuera porque conozco a tus padres, ¿eso a qué le suena? ¿Cómo lo Un percibe? amiguismo. Un amiguismo en relación a los padres, pero en relación a la chica, que cuando le dice, si no fuera porque conozco a tus padres, y lo Como deja. que ya había hablado con ellos antes. Pero, ¿qué quiere decir si no fuera? Como que la Es quiere como- chantar para Bien, no.
Y no, si fuera otra persona, capaz actuaría de otra manera. Bien, bien. Entonces, fíjense que en este caso le está dando valor a la persona, al hablante B, por los padres que tiene, ¿no? Es decir, es una manera de decirle que no vale por sí misma, sino porque tiene unos padres que conoce. Porque si le está diciendo que si no fuera porque conozco a tus padres y deja como ese suspenso, ¿no? ¿Qué haría si no conociera a los padres? Entonces, en realidad le está diciendo, no tenés valor. Por suerte conozco a tus padres, si no te pasaría otra cosa, ¿no? Eso es una afectación de la imagen positiva de la persona, o sea, que está afectando la necesidad de ser reconocido como individuo, como persona por sí mismo, no por los padres que tiene. Entonces, ahí ya hay una afectación, ¿no? Ella responde, ¿y qué tiene que ver eso? Porque claro, no, ella es un individuo, no es la hija de, es alguien en sí mismo. Entonces no tendría por qué haber dicho de ninguna forma eso el docente o la docente, porque no es información necesaria en la conversación, ¿no? No es requerida para nada. O sea, que conozca o no a los padres no tendría que tener que ver con lo que esté sucediendo ahí, que pareciera ser una negativa de hacer un trabajo, hacer alguna cosa, ¿no? Bien. Sí, Y por otro lado, cuando también la chica dice, no, me parece una bobada, también ahí hay una afectación de parte de la chica en relación con el profesor o la profesora, porque está juzgando lo que sea que hay que hacer, la tarea, ¿no? Que seguramente estará fundada en algún objetivo del docente, como una bobada, ¿no? O sea, como minimizando ahí la está, tarea a hacer. ahí está. Entonces hay una afectación en ambos casos. No hay un entendimiento para nada en esta conversación y de hecho, fíjense que A termina diciendo, invoca a otra persona por fuera de la conversación y dice, Claudia ve y llama a Pedro, ¿no? O sea, no logra resolver la conversación, no logran comunicarse estas dos personas y lo que va a hacer es pedir ayuda a un tercero que intervenga, ¿verdad? ¿Quién podría ser Pedro? Director, adscripto. Un Sí, ascripto capaz, ascripto. sí. Bien, alguien que pueda mediar, ¿verdad? Básicamente en esa, podría ser un ascripto, si lo pensamos en el liceo, ¿no? En la UTU, un ascripto perfectamente, o un educador también si fuera en UTU, o el propio director, ¿no? Pero alguien que tiene cierto poder para intervenir. No, seguro no es otro estudiante, ¿verdad?